Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloquetén Creaciones. En esta ocasión vamos a realizar este mandala de 6 puntas en los tonos de los azules y los marrones. Espero que les guste el trabajo. Es sencillo pero presenta algunos desafíos, así que bueno, cualquier duda ya saben, me pueden escribir acá abajo. También me pueden buscar en el Facebook o en el Instagram. Esto está hecho de corazón y con mucho esfuerzo, así que si les gusta el proyecto y quieren apoyarme, por favor den un like, suscríbanse, compártanlo, ¿sí? De esa forma puedo seguir generando mayor contenido. Sin más, los dejo con el video tutorial. Vamos a utilizar 3 varillas, estas son metálicas pero pueden utilizar de madera también. Miden 30 centímetros. Yo les marqué el centro y realicé una marca a los 5 para este lado y otro para este otro costado. Ya tengo atada la lana. Voy a comenzar con la lana color negra. Voy a llevarla a la marca que hice en el centro. Fíjense que las varillas están una al lado de la otra, no están montadas. Y voy a comenzar a dar vueltas sobre ellas. Esta lana es un poco más gruesa, así que no hace falta que dé tantas vueltas. Si trabajan con alguna más fina, por ahí sí. Ahora voy a abrir de esta forma. Y en esta abertura que se generó, voy a volver a pasar la lana para ir moldeando el bastidor. ¿Sí? Voy a dar algunas vueltas nada más y voy a abrir la tercera varilla. Más o menos a ojo voy calculando cómo quedaría el bastidor. En esta abertura y aquí también vamos a pasar la lana nuevamente para dejarla fija, pero no vamos a pasar tanta lana para que de todas formas podamos corregir el bastidor. Muy bien. Ahí más o menos ha quedado. Yo me voy a ayudar con una plantilla que armé donde dibujé las 3 varillas y cada ángulo me marca de 60 grados. Lo voy a montar de esta forma y ahí voy a chequear cuál de las varillas es la que tengo que ir corrigiendo. Por eso tienen que dejarlo un poco suelto al principio, ¿sí? Muy bien, estas dos ya están fijas. Esta está un poco más rebelde, ¿sí? Así que la voy a sostener un poco más firme y en esa abertura es que voy a comenzar a pasar la lana para ir posicionando cada una de las varillas en su lugar. Doy algunas vueltas más, vuelvo a medir, aquí con la plantilla me vuelvo a guiar, ven que ya no está tan errado el dibujo, por ahí acá apenitas un poco, ¿sí? Así que la corrijo y el bastidor con el tejido a medida que avance va a ir quedando más firme, así que esta parte es esencial, poder armar correctamente el bastidor para que luego las figuras puedan tener simetría. Voy a enlazar en una varilla y ahora sí vamos a comenzar el tejido. Voy a enlazar en cada una de ellas, 3 vueltas voy a hacer, siempre me voy a dirigir a la que tengo a la derecha. Aquí esta punta está un poco más retraída, así que voy a hacer 2 lazadas sobre la varilla para ir corrigiendo la simetría desde este punto. En las demás siempre voy a ir haciendo una. Aquí pasa lo mismo, voy a hacer 2 lazadas y aquí ya tengo la primera vuelta, ¿sí? Desde este punto es donde yo comencé. Voy a volver a repetir. Ahora hago simplemente una lazada sobre cada una de las varillas. Aquí llegué nuevamente al punto de inicio. Aquí completé mi segunda vuelta. Voy a hacer la tercera que me estaría faltando. El bastidor cada vez va quedando un poco más firme a medida que va avanzando el tejido. Muy bien. Aquí tengo ya las 3 vueltas completas con el color negro. Como voy a cambiar de color, simplemente voy a cortar la lana y del lado de atrás del mandala voy a hacer un nudo, ¿sí? Simplemente para que quede sujeto. Con los demás tejidos solo se va a ir sujetando. Corto el excedente y de esta forma es que vamos a comenzar el trabajo. Siempre voy a chequear las varillas y el ángulo. Voy a volver a utilizar la plantilla para ver que en este tejido no se haya modificado. Lo centro bien y ahí
nada, 1 milímetro, así que está bien. Eso ya va a quedar firme, como dije, con el resto del tejido. Muy bien, vamos a continuar ahora sí, ya que estamos seguros que está firme el bastidor. Vamos a continuar con la misma figura, yendo de varilla en varilla. Lo voy a realizar con la gama de los marrones. Voy a utilizar primero el marrón oscuro porque vamos a ir en degradé. Voy a hacer un nudo en cualquiera de las varillas, ¿sí? Da lo mismo. Voy a quitar el excedente. Con este color vamos a hacer 2 vueltas. Y como les dije, vamos a ir siempre hacia la varilla que tenemos a la derecha. Vamos a pasar por cada una de ellas, haciendo siempre una lazada. ¿Sí? Aquí estoy llegando al punto de inicio, así que tengo una vuelta. Voy a continuar de la misma forma. Muy bien, aquí estoy llegando, ya tengo 2 vueltas completas, así que doy vuelta al mandala, corto la lana, voy a hacer un nudo y voy a quitar el excedente. Esto para poder hacer el cambio de color. Muy bien. Siempre voy a corregir las puntas, que estén todas simétricas. El bastidor todavía tiene algo de flexibilidad, así que mido que no se me vaya a mover. Muy bien. Vamos a continuar ahora con este que es un poco más finito que el otro. Voy a hacer 2 vueltas nada más. Voy a continuar con este que es un poco más claro, 2 vueltas también. Voy a colocar este, como dije, siempre en degradé, del más oscuro al más claro, con todos los colores que tengan de esta gama o de la que estén utilizando. Este es un color amarillo muy clarito y ahora voy a hacer con el color blanco. ¿Sí? Voy a hacer solo una vuelta, ya estoy llegando a la marca que hice al principio de 5 centímetros. Y aquí se puede apreciar mejor. Hemos realizado siempre la misma figura yendo hacia la varilla que tenemos a la derecha en la gama de los marrones. Aquí se puede notar el degradé y del centro 5 centímetros, ¿sí? En cada una de las varillas, que fue la marca que hicimos al principio. Vamos a continuar ahora con la siguiente figura. Voy a empezar con el color blanco. Voy a atar en una de las varillas, en cualquiera de ellas, porque en esta figura las vamos a trabajar de forma individual. Vamos a quitar un poco de lana del ovillo. Es a ojo y la figura es bastante chica, así que voy a sacar un pedacito nada más. Voy a enhebrar en la aguja lanera este otro extremo para que sea más práctico trabajar. Y vamos a comenzar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuestra primera lazada aquí sobre esta línea blanca que tenemos aquí, que es la que vamos a utilizar de guía para toda la figura. La paso hacia atrás y la vuelvo a sacar hacia arriba, aquí entre las 2 hebras, ¿sí? Por el medio. Voy a llevar la lazada hacia la varilla y ahora voy a volver a enlazar sobre la varilla, pero aquí sobre el tejido que ya hicimos. Voy a contar 3 líneas blancas y voy a ingresar la aguja hacia atrás, fíjense del lado izquierdo de la varilla, y la voy a volver a sacar hacia adelante por el lado derecho de la varilla y al mismo nivel donde acabamos de ingresar recién, ¿sí? O sea, sobre las 3 líneas blancas. En este caso es para darle un poco de margen nada más. Con las siguientes vueltas vamos a ir de línea en línea. Ahora vamos a hacer una lazada sobre esta línea blanca, que es la que vamos a utilizar de guía de este lado, y hacemos 2 lazadas sobre la varilla para ir generando mayor altura. Repetimos. Pasamos la aguja de esta forma sobre esta primera línea blanca que se transforma en mi guía para esta figura. Ahora ingreso la aguja hacia atrás, recién tomé 3 líneas blancas, ahora voy a ir una más arriba y ahí la voy a pasar hacia atrás por el lado izquierdo de la varilla. Vuelvo hacia adelante por el lado derecho de la varilla
y al mismo nivel, ¿sí? O sea, una más arriba que la blanca. Doy vuelta al mandala. Voy a utilizar esta última línea blanca de la figura como guía. Voy a hacer una lazada allí y luego enlazo en la varilla haciendo 2 lazadas. Vamos a hacer otra vuelta más con este color. Vuelvo a repetir, paso hacia atrás, vuelvo hacia adelante entre las 2 hebras. Llevo el nudo pegado a la varilla, me cruzo, ¿sí?, hacia la parte izquierda, en este caso una línea más arriba de donde colocamos la última. Ahí voy a pasar hacia atrás. Ahora paso hacia adelante al mismo nivel donde ingresamos recién, pero del lado derecho de la varilla. ¿Sí? Vamos a ir subiendo de a poco con cada una de las vueltas. Ahora voy a girar el mandala. Voy a hacer una lazada sobre esta última línea blanca de la figura. Y ahora enlazo nuevamente en la varilla. Sobre la varilla siempre vamos a ir haciendo 2 lazadas para generar mayor altura. Ahí ya realicé las 3 vueltas. Ahora simplemente voy a dar vuelta al mandala, hago un nudo y voy a quitar el excedente. Muy bien, vamos a continuar con esta figura, pero antes la vamos a repetir en cada una de las puntas. Muy bien, ya realicé la misma figura en cada una de las puntas, con la misma cantidad de vueltas. Voy a seguir con los demás colores. Son 2 lazadas sobre la varilla. Aquí voy a utilizar siempre las mismas guías a los costados. Y en esta parte voy a ir subiendo siempre una lana más arriba de donde coloqué la anterior. Voy a continuar con la gama de los azules, así que sigo con este. Voy a empezar del más claro al más oscuro. Voy a repetir con este que es un poco más verdoso y es un poco más grueso, así que voy a hacer una vuelta nada más. Y ahora voy a continuar, no voy a usar toda la gama, así que ahora voy a continuar con este que es un poco más oscuro. Voy a hacer solo una vuelta para hacer un delineado y de esta forma me ha quedado finalizada la figura. Fíjense que esta punta tiene mucha más altura que las demás. Acá tengo que dejar estos espacios para la figura que viene y aquí ven cómo hemos hecho la progresión. Vamos a continuar con la siguiente. Voy a empezar con el color verde. Voy a atar en una de las varillas, en cualquiera de ellas. Voy a hacer un nudo y voy a quitar el excedente. Muy bien. Desde esta varilla vamos a dirigirnos directamente a la que tenemos enfrente. Vamos a pasar por atrás del tejido de esta forma. Aquí vamos a hacer 2 lazadas también para generar altura. Y ahora volvemos nuevamente al punto de inicio, o sea la que está enfrente. Hacemos 2 lazadas y ahí completamos una vuelta. Fuimos y volvimos. Vamos a hacer la segunda vuelta. Volvemos al frente, hacemos 2 lazadas. Volvemos nuevamente, hacemos 2 lazadas y ahí tenemos la segunda vuelta. Ahora simplemente voy a cambiar de color, así que corto la lana, hago un nudo en la parte de atrás del mandala y quito el excedente. Esta figura la voy a repetir aquí y en esta varilla haciendo la misma cantidad de vueltas. Muy bien, ya completé cada una de las varillas con este color. Realicé esta varilla haciendo 2 vueltas, luego esta y para finalizar esta otra. Vamos a continuar con el siguiente color, es un poco más oscuro y es bastante grueso, así que voy a hacer en este caso 2 vueltas también. Ahora voy a continuar con este otro, que es más oscuro todavía. Voy a realizar 2 vueltas de la misma forma. Y ahora este azul vamos a realizar para hacer un delineado también 2 vueltas más. De esta forma nos ha quedado la figura, ¿sí? Parece que queda la continuación de la otra. Vamos a seguir con la que continúa. Voy a utilizar los mismos colores, ¿sí? Voy a usar este color verde agua. Voy a hacer un nudo en una de las varillas. Ahora vamos a trabajar cada una de las puntas de forma individual. Voy a tener que retirar un poco de lana del ovillo. Estoy retirando a ojo, pero no son muchas vueltas con este color, así que es un poco nada más. Voy a enhebrar este extremo en la aguja lanera.
Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a medir más o menos de este centro a este centro, o sea, de varilla en varilla, al medio. Allí es donde voy a hacer la lazada. La voy a pasar hacia atrás, sobre la guía blanca, que es la misma guía que utilizamos en la otra figura. Y la voy a tratar de sostener más o menos a la mitad. Fíjense que no hago mucha presión con la lana. No todas las figuras requieren la misma presión, simplemente la posiciono. Ahora voy a enlazar nuevamente la varilla acá abajo. Voy a seguir respetando el orden, así que voy a enlazar una línea más arriba de la figura de rombo. Y la voy a volver a pasar hacia arriba por el lado derecho y a la misma altura. ¿Sí? En ese caso voy a hacer una continuación de la figura que realizamos anteriormente. Voy a enlazar nuevamente en la guía, mido del centro al centro más o menos al medio y allí la voy a realizar a la lazada. Siempre voy a tomar de guía solo la primera línea blanca. Si su lana es muy finita, pueden tomar 2 o 3 para realizar la guía. La voy a centrar y ahora me voy a dirigir nuevamente a la varilla. Aquí voy a realizar 2 lazadas como venimos haciendo con las demás figuras. Voy a hacer otra vuelta. Ven que voy a ir cubriendo el espacio del centro hacia la derecha. Voy a hacer la lazada aquí al lado. Cuando me voy a enlazar en esta parte de la varilla, voy a ir una lana más arriba de donde enlacé la vez anterior. Voy a pasar hacia atrás por el lado izquierdo de la varilla y voy a subir por el lado derecho de la varilla, ¿sí? Al mismo nivel donde ingresé la lana recién. De esa forma me queda la lazada. Ahora voy a enlazar nuevamente en esta guía y fíjense que voy a ir enlazando del centro hacia la derecha. Vamos a ir rellenando ese espacio. Presiono solo un poco y hago la lazada sobre la varilla. Ahora voy a cambiar de color, así que simplemente doy vuelta al mandala, hago un nudo y corto la lana. Les voy a mostrar ahora con la segunda varilla, porque se me va a cruzar con la figura que acabo de realizar recién. Así que vamos a utilizar el mismo color porque esto lo vamos a repetir en cada una de las puntas. Voy a atar aquí, quito el excedente y vamos a realizar lo mismo. Vamos a hacer la lazada aquí, en el centro, de esta forma. Fíjense que casi no hago nada de presión, simplemente la posiciono. Ahí con mi mano izquierda me ayudo y sostengo siempre el nudo, ¿sí? Para que no se mueva y pueda trabajar cómodamente. Aquí enlazo una línea más arriba de donde está la última que acabo de realizar de la figura anterior. Salgo por el lado derecho de la varilla para enlazar. Ahora doy vuelta al mandala y aquí ya me cruzo con la otra. Como nosotros estamos tejiendo del centro hacia la derecha, voy a tener que enlazar aquí, ¿ven? En esta parte. Así que paso la aguja de esta forma, tomando la lana blanca, que es la que usamos de guía, para que me quede la lazada de ese costado, ¿sí? Y voy a pasar por arriba, ¿ven? Aquí de la figura anterior. Y en esta parte la voy a pasar por debajo. Así que paso por debajo la aguja, ahí va, y ahí recién me voy a la varilla, hago 2 lazadas y voy a volver a repetir, ¿sí? Les vuelvo a mostrar, voy a enlazar en esta primera guía, aquí a la derecha, ¿sí? Me ayudo siempre con la mano izquierda para sostener los nudos y no tener problema con la tensión de la lana. Voy a enlazar aquí abajo, ¿sí? Vuelvo a subir, pero por el lado derecho de la varilla, para que me quede la lazada. Y aquí vamos a enlazar sobre la guía, pero al lado de la que hicimos recién, ¿sí? O sea, en esta parte es la que vamos a ir rellenando. ¿Sí? Así que tengan en cuenta la cantidad de vueltas que vayan a dar, tienen que entrar en ese espacio. Aquí pasamos por arriba,
de la anterior, pero vamos a pasar en esta parte por abajo. Así que paso la aguja por acá y ahí recién me dirijo a la varilla. Aquí voy a realizar 2 lazadas y voy a hacer un nudo ya para poder cambiar de color. Y de esta forma acá se puede ver cómo queda el cruce. Ese cruce va a quedar de la misma forma con los colores que agreguemos. Por ahora voy a completar las varillas que continúan. Les voy a mostrar la última varilla porque también me cruzo con la figura, que fue la primera que hice, y bueno, con la que acabamos de realizar, que recién les mostré. Fíjense que aquí pasa por arriba y después por debajo, ¿sí? Así que tenemos que imitar lo mismo. Como va a pasar por arriba, simplemente enlazo en esta parte. Recuerden que vamos del centro hacia la derecha rellenando, así que la lazada la vamos a hacer aquí adentro. De esta forma, ahí paso hacia arriba para poder hacer la lazada sobre la guía. Sostengo con mi mano izquierda y voy a pasar por debajo el tejido que ya realizamos. ¿Sí? Voy a simplemente pasar la lana de esta forma. Y ahora sí voy a continuar como hicimos con las demás figuras. ¿Sí? Voy a enlazar aquí en la varilla. Salgo hacia arriba por este espacio. Doy vuelta al mandala. Aquí como les mostré recién. Paso por arriba de la primera franja, así que directamente enlazo en la guía. En este espacio. Hago la lazada de esta forma y la llevo hacia el centro. Y para ir a la siguiente varilla, paso por debajo de la figura que estoy realizando. Recién ahí me dirijo a la varilla, hago 2 lazadas como vengo realizando hasta ahora y vuelvo a repetir lo mismo en la segunda vuelta. ¿Sí? Acá enlazo directamente en la varilla para pasar esto por arriba. De esta forma, y esto es lo que vamos a repetir con los demás colores, ¿sí? Exactamente el mismo patrón. Ahora voy a pasar esta otra franja por debajo para recién ir a enlazar en esta parte de la varilla. Aquí vuelvo a realizar de la misma forma que vengo haciendo las demás figuras. Salgo hacia arriba por este costado. Sostengo el nudo con mi mano izquierda. Y ahora voy a hacer la siguiente lazada en esta guía de la misma forma que veníamos realizando. ¿Sí? Siempre del centro hacia la derecha. Vamos a ir rellenando el espacio. Y ahora vamos a ir hacia la varilla, pero pasando la lana por debajo de la franja de esta parte de la figura. Aquí voy a hacer la lazada sobre ella y simplemente voy a hacer un nudo para poder cambiar de color. Muy bien, de esta forma comienza la figura, siempre es el mismo patrón que vamos a realizar, por arriba de esta, luego por abajo, enlazamos en la varilla, siempre una lana más arriba de donde colocamos la lana anterior. Ahora pasamos por arriba para enlazar en la guía, por debajo y ahí a la varilla. De esta forma vamos a continuar repitiendo el patrón. Yo lo voy a hacer con la gama de los celestes. Voy a seguir con este. Voy a realizar 3 vueltas. Voy a continuar ahora con este que es un poco más oscuro. 2 vueltas también. Muy bien. Y de esta forma es que nos ha quedado el inicio de esta figura. ¿Sí? Ahora vamos a realizar otra parte que la va a terminar de completar. Ven, se puede apreciar correctamente cómo hemos realizado el camino, ¿sí? Y cómo queda la progresión en esta parte de la varilla y quedan los cruces con las figuras que tiene al lado. Ahora vamos a repetir con estos colores, pero al revés, del más oscuro al más claro. Así que voy a comenzar con este azul. Voy a atar en cualquiera de las varillas. Voy a quitar el excedente. Voy a separar un poco de lana del ovillo. Voy a realizar 2 vueltas, porque tengo 2 vueltas aquí en esta parte de la figura. Así que vamos
a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 segmentos, que serían para completar una vuelta. Esto mismo lo duplico y ya obtengo en promedio la lana que voy a utilizar para hacer esta parte de la figura con este color. Voy a dejar un poquito más de lana porque vamos a hacer algunas variaciones. Este extremo lo voy a enhebrar en la aguja lanera. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una lazada sobre esta figura tomando solo esta línea que es del mismo color que estamos colocando. Vamos a hacer la lazada aquí en el lateral de esta figura. El nudo lo vamos a llevar a esta altura más o menos. Voy a tirar un poquito nada más, sostengo con mi mano izquierda y ahora hago otra lazada en este lateral. Paso de arriba hacia abajo y luego la paso entre las dos hebras. Esta lazada la voy a llevar al mismo nivel de donde coloqué la anterior. La voy a nivelar y ahí presiono un poco nada más. No queremos forzar demasiado. ¿Ven? Voy a corregir el nudo porque ahí me quedó un poco torcido. ¿Sí? Lo llevo más hacia la punta. Presiono un poco nada más. ¿Sí? Y ahí va quedando. Ahora voy a enlazar en la varilla, pero voy a hacer una lazada nada más. En este caso no buscamos altura. Y voy a volver a repetir. Voy a enlazar tomando solo la primera línea color azul, el mismo azul que estoy colocando. Voy a guiarme de la figura que hice recién para nivelar este nudo, más o menos por ahí. Tiro un poco, sostengo con la mano izquierda y hago una lazada en este lateral de esta forma. La lazada también la voy a llevar al nivel, siempre voy a tratar de respetar el nivel. Muy bien. Y ahí enlazo nuevamente en la varilla que continúa. De esta forma voy a completar toda la vuelta. Muy bien, ya completé la primera vuelta. De esta forma me ha quedado. Ahora les voy a mostrar cómo es la progresión con la segunda vuelta y las demás. En este caso, la segunda vuelta la vamos a seguir haciendo con este color, porque en este caso voy a enlazar aquí. Bien, voy a tomar la segunda línea color azul, ¿sí? Que es con la misma que estoy trabajando. Voy a enlazar y también el tejido que vengo realizando. Eso con los demás colores lo vamos a hacer igual. Voy a llevar esta lazada a continuación de la anterior, presiono solo un poco como para posicionarla y ahora hago una lazada de este lado. También tomo la segunda línea azul de la otra figura y el tejido que vengo realizando para hacer la lazada. La llevo pegada a la última que hicimos y ahora voy a enlazar directamente en la varilla, haciendo una lazada. Voy a volver a repetir. La segunda vuelta tomo esta segunda lana color azul y la que acabo de realizar. Y ahí voy a hacer la lazada. El nudo lo voy a llevar a continuación del anterior. Presiono solo un poco nada más, no demasiado. Sostengo con la mano izquierda para no perder la tensión. Y acá en este lateral lo mismo. ¿Sí? Voy a enlazar las dos lanas color azul. Voy a llevar el nudo pegado al anterior, así se va formando la figura. Y ahora enlazo nuevamente en la varilla. Con los demás colores, a medida que vayamos agregando más líneas, siempre vamos a ir tomando una línea más. Vamos a continuar después con este y en esa vuelta vamos a tomar esta de aquí y en la segunda vuelta la segunda. ¿Sí? Cuando toque el verde, lo mismo, dos vueltas. Primero tomamos la primera línea verde y luego la última. De esa forma vamos a ir llevando todas las líneas en el mismo sentido para poder generar la figura. Yo terminé las dos vueltas con el color azul. Ahora voy a seguir con el color que continúa. Voy a hacer exactamente la misma figura como les expliqué. Las voy a ir llevando de a una hacia este borde.
Este es el color que continúa. Recuerden, primero en la primera vuelta voy a tomar, esta línea de aquí, la voy a llevar hasta ahí, y en la siguiente vuelta me voy a llevar la otra de este mismo color. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo, pero con este color más verdoso, de la misma forma que les expliqué. Y de esta forma es que hemos logrado la figura. Ahora vamos a continuar con la gama de los marrones, así que voy a empezar con el color blanco. Ahora vamos a finalizar el mandala, pero con una figura bastante sencilla. Voy a atar en cualquiera de las varillas. Voy a quitar el excedente. Ya no me queda mucho espacio para seguir trabajando con este mandala. Y vamos a hacer una figura en triángulo. ¿Sí? Vamos a enlazar de esta forma, pasando la lana por detrás del tejido. Hacemos solo una lazada sobre la varilla. Aquí llegamos al punto de inicio. Como voy a hacer una sola vuelta con el color blanco, porque esta lana es bastante gruesa, simplemente voy a cortar la lana para poder hacer el cambio de color. Hago un nudo y voy a quitar el excedente. Antes de continuar con estas 3 varillas, voy a repetir lo mismo, ¿sí? Pero con las otras 3. Voy a repetir el mismo triángulo. Ato en una de las varillas, corto el excedente y repetimos. Vamos a pasar por atrás del tejido, vamos a hacer el triángulo haciendo una lazada sobre la varilla nada más. Aquí llega el punto de inicio, así que voy a cortar la lana y hago un nudo. Muy bien. Esta figura es súper sencilla. Primero hago este triángulo, luego hago el siguiente triángulo. Lo voy a ir repitiendo en la gama de los marrones, así que voy a continuar con este color amarillo muy clarito. Me queda poco espacio, así que voy midiendo la cantidad de vueltas. Yo le hice 2 vueltas, ahora con este que es un poco más oscuro, voy a hacer un par de vueltas también. Voy a seguir con este otro, ¿sí? Que es grueso, así que una sola vuelta. En realidad eso es por el espacio que me queda a las varillas, ténganlo siempre en cuenta. Voy a concluir con el marrón en esta gama y le voy a agregar una vuelta color negro para darle un poco más de contraste. De esta forma nos ha quedado el mandala. Espero que les haya gustado, la figura es hermosa, se lo entrego con todo mi corazón. Por favor, los invito a que se suscriban, den un like, dejen un mensajito, todo eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo, ya que esto también es para ustedes y me gustaría saber al respecto. También me pueden dejar un mensaje aquí debajo, en el Facebook o en Instagram, de esta forma estar más conectado y generar mayor contenido. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí y los veo en el próximo episodio.